Bueno, buenas tardes para todos. Ya siendo las 18 horas, quiero empezar en punto. De parte de la Social Unida y de la Liga de Oncología, mi nombre es Guillermo Méndez y tenemos el agrado de presentarle a la doctora Sandra Cardoso, que nos va a estar hablando de cáncer de colon este día. Ella es médico cirujano egresada de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, además especialista en oncología clínica y capacitada en oncología molecular. Buenas tardes, doctora, estamos contigo. Muchísimas gracias por estar presente y darnos esta charla hoy sábado. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes a cada una de las personas, compañeros, colegas, quienes de una u otra manera están interesados en el campo de la oncología. Les felicito por crear este grupo, la Liga de Oncología. ¿Por qué? Porque por sobre todo cada vez tenemos en auge, esta enfermedad se está volviendo endémica, entonces es importante tener un buen manejo desde la formación, obviamente en nuestra base que es en el área de la medicina. La agradecida soy yo y desde ya me sigo poniendo a disposición de ustedes para lo que pueda colaborar. Uno de los aspectos que más me emociona, me entusiasma, es también, y justamente también me dedico a la docencia de médica, por lo tanto para mí es un verdadero honor intentar colaborar un pequeño granito de arena a la labor que ustedes realizan. Además, un sábado de tarde, entonces después de esto vamos a relajarnos probablemente, ¿sí? Cuando se encuentre la presentación, Guillermo, espero. ¿Se ve ahí, doctora? Se ve muy bien. Perfecto. Bueno, dar unas indicaciones. Voy a ir presentando en breve, esperando un ratito. Sin problema, voy a ir comunicando en estas presentaciones. Bueno, preparé un material bastante sencillo, por sobre todo para brindar ejes fundamentales con lo que se relaciona principalmente a prevención y un poquitito a epidemiología. Lo que respecta a tratamiento, en algún momento lo podemos hablar sin ningún inconveniente. No obstante, he compartido con ustedes con lo que respecta a los pilares fundamentales del tratamiento por estadio. Muy bien, con lo que respecta a la epidemiología, como les dije, quiero compartir la experiencia sobre lo que respecta a nuestra estadística a nivel país. Ustedes deben conocer que la primera causa por el cual mueren paraguayos y paraguayas es debido a enfermedades cardiovasculares. Y segunda causa en Paraguay se encuentran las enfermedades oncológicas. Es decir, cáncer en segundo lugar está matando a paraguayos y paraguayas actualmente. Luego siguen otras causas. Dentro de esa estadística, nos basamos principalmente también a nivel mundial, a su vez por frecuencia, le tenemos en segunda causa de muerte, generalmente en países desarrollados, quienes cuentan con registros serios con lo que respecta a todo lo que es cáncer colorectal. Y siguiendo
por otras frecuencias, obviamente, ¿verdad? Tanto en varones como en mujeres tenemos pequeñas diferenciaciones. En varones siempre preponderará el motivo próstata y siguiendo por causas pulmonares. Mientras que en mujeres, obviamente no olvidemos a mama, también sigue en pulmón porque las mujeres están casi iguales con los hombres e incluso fuman más que los hombres actualmente. Y no olvidemos el cáncer de cervix, en este caso en nuestro país. Esta patología, la edad de presentación más frecuente va por encima de los 60 años. Les voy a ir explicando a lo largo de la presentación. Y la dieta es fundamental debido a que es un factor de protección. Influye sobre en las alteraciones moleculares en estas células sin problema. En un momento subsiguiente podemos debatir, pero hoy les explico los pilares fundamentales. Y por sobre todo, ¿verdad? Hablaremos también, como les dije, los pilares de tratamiento. Siguiente, por favor. Creo que voy a poner en modo presentación, doctor Guillermo. Sí, doctora, ya puse. Bueno. Sí, doctora, ya puse. Siguiente slide. ¿Me escuchan bien todos? Sí, se escucha muy bien. Muy bien. Continúo. El siguiente slide tiene la finalidad y la intención de compartir una imagen de todo el marco colónico. Y aquí quiero rescatar lo siguiente. Podemos observar con lo que respectan, obviamente, la segmentación del marco colónico y aclarar algunos conceptos anatómicos. En este caso tenemos desde la región secoapendicular, dando entre paréntesis que también obviamente existen cánceres de la región del apéndice. En este caso no incluye obviamente dentro del tratamiento de esta patología porque es un poco diferente. Obviamente en el cáncer de colon una de las formas de clasificarlos es a través de esta distinción anatómica por regiones. Ustedes ya conocen por anatomía el área cecal, ¿verdad? El colon ascendente, transversal, descendente y la región sigmoidea. Y por último, ¿verdad? Por las regiones también rectales en sus tercios superior, medio e inferior. Generalmente el tercio superior del recto es prácticamente similar al tratamiento general del cáncer de colon. Por eso incluso lo llaman cáncer colónico colorectal. Y en lo que respecta a recto, medio e inferior, los tratamientos son levemente diferentes. Siguiente slide, por favor. Queriendo hacer hincapié, por sobre todo en la detección temprana de estas patologías. ¿Por qué? Porque las detecciones tempranas de estas patologías influyen directamente proporcional en la sobrevida del paciente. ¿Qué significa sobrevida? Significa cuánto vivirá en un promedio a 5 años. Típicamente estos estudios retrospectivos y prospectivos se han realizado por lo menos en más de 1.500 personas a lo largo del transcurso de años y han relacionado el porcentaje de ellos en ciertos estadios, cuántos llegan a los 5 años. Entonces, eso significa lo que dice esta imagen, que la detección en un estadio precoz. ¿Cuáles son los estadios precoces? Estadio 1, estadio 2 principalmente. Típicamente del 100% de estos pacientes, por lo menos el 85% de ellos llegarán a los 5 años. No sé si se comprende. Y obviamente las perspectivas, una vez de realizar un tratamiento específico, tanto en medidas y diagnóstico precoz, aumenta ampliamente la sobrevida. ¿Sí?
Entonces aquí podemos observar que casi el 60% de los tumores de cáncer de colon se localizan en porciones distales a través de verdad la sigmoidoscopía flexible. Obviamente entonces también compartir esa estadística. Podemos seguir, ¿sí? Siguiente slide. Doctor Guillermo, le espero. Hablando, ¿verdad?, sobre las causas y factores de Ahí riesgo. se compartí ya, doctora. A mí me parece que ya compartí. Está un poquito lento. Está un poquito lento. No te preocupes, estoy viendo. Un ratito, un stop. Bueno, disculpen. Empezamos entonces con lo que respectan a los factores ambientales, ¿sí? Los factores ambientales corren principal riesgo en otras patologías como los factores pulmonares. No obstante, la contaminación medioambiental se encuentra bastantemente influyendo la vida hoy en día del ser humano, ¿verdad? El alcohol y tabaco. ¿Por qué alcohol? Alcohol generalmente, como cualquier otra bebida, tiene amplio metabolismo hepático. Al tener metabolismo hepático, entonces tenemos alteraciones de algunas de las casi miles funciones del hígado. Una de ellas, y principalmente, es la producción proteica, ¿sí? El hígado se encarga de producir proteínas. Al ser encargado de la producción de proteínas, también es el encargado de producir inmunoglobulinas, elementos fundamentales por el cual vamos a realizar por sobre todo la base fundamental para las inmunoglobulinas en la línea de defensa humoral. Entonces, directamente relacionado por ese motivo el alcohol con la producción obviamente, de la producción de factores de cáncer. Tabaco. Está más que demostrado a través de años que el tabaco tiene miles de toxinas que inducen, es más, se denominan iniciadores de alteraciones genéticas para el cáncer. En un momento dado les puedo explicar esta genética. La dieta rica en grasa y colesterol aumenta el riesgo. ¿Por qué? Porque justamente estos elementos fundamentales, tras ser metabolizados, son los que mayormente producirán radicales libres. Estos radicales libres son altamente tóxicas para las células, en este caso los enterocitos principalmente, en el cual inducirán daños, pequeños daños, ¿sí? Es como el cochecito que va dañando, ¿sí? Luego raya el vehículo, luego choca frontalmente, lateralmente, hasta que va literalmente desgastando ese cochecito. Lo mismo ocurre con el enterocito cuando es expuesto con moléculas tan tóxicas, con bioelementos que quedan del metabolismo, tanto del colesterol alto como también de las grasas, ¿sí? Las enfermedades inflamatorias intestinales. Obviamente, tras un proceso inflamatorio, tenemos alta producción de interleucinas. Por diversas patogenias. Pueden ser por causas inflamatorias desconocidas o pueden ser también otra patología muy endémica como la obesidad. Ustedes saben que la obesidad es un estado proinflamatorio. Anteriormente se le decía proinflamatorio, pero más que demostrado un estado inflamatorio. Por ese motivo también es un factor de riesgo actualmente. Actualmente también hoy se ha demostrado obviamente la presencia de pólipos adenomatosos. También tenemos una historia natural de cómo el enterocito va alterando sus células y se van produciendo pequeños cúmulos de células que lo llamamos pólipos. Esos pólipos se van alterando y si el daño persiste y tenemos pocas fibras y alta grasa, alto colesterol, estos pólipos van mutando, adquiriendo mayores mutaciones, por el cual van induciendo obviamente adenomas de tipo ya carcinomatosos. Hay que distinguir también que el cáncer de colon puede ser de dos subtipos molecularmente hablando.
tendremos el subtipo adquirido, ¿sí? Y el subtipo genético. Generalmente a través de la alimentación, mala alimentación, inducimos que la forma adquirida pueda mutarse naturalmente. Pero no obstante, existen algunas alteraciones molecularmente hablando adquiridas desde el nacimiento, heredofamiliares, que no importarán que lleve una dieta vegana. Ese paciente desarrollará probablemente un cáncer debido a sus mutaciones, ¿verdad?, preponderantes heredofamiliares. Pero en este caso, cuando hablamos del subtipo 1 de la adquirida, estamos hablando del rol y de la importancia de la ingesta de estos alimentos. Obviamente, la existencia de alguna patología, de otros cánceres en otra localización del cuerpo, nos da como una luz rojita preponderante de que pueden aparecer en otros sitios. No es tan infrecuente hallar pacientes que padezcan de un cáncer específico de un órgano y luego posteriormente otro órgano. Y bueno, como les dije, la historia familiar de cáncer de colon es muy importante, tal como es la historia de cualquier otro cáncer. En este caso, en el cáncer de colon nos habla por sobre todo de la genética. Sí, ejemplo, mi padre falleció a los 40 años de cáncer de colon. Nos llama la atención. Generalmente las formas adquiridas tienen una presentación por encima de los 50 años, pero las formas familiares generalmente se dan en etapas muy tempranas, como pacientes con 20 años y tienen cáncer de colon, o ya antecedente que el padre ha padecido a los 40 años, etcétera, etcétera. Y como allí les dije, los factores genéticos. ¿Seguimos, doctor? Bueno, entonces hablamos sobre la sintomatología, ¿sí? Incluso podemos hablar de un síndrome. ¿Qué es un síndrome? Sería un conjunto de signos y síntomas. Es decir, lo que yo pueda observar y lo que el paciente pueda sentir. Entonces, literalmente dependerá del tamaño del tumor, de la localización. Existen localizaciones que serán prácticamente que no darán ningún síntoma. Si obtenemos del lado izquierdo, probablemente tendremos menos síntomas que del lado derecho. El lado derecho se caracteriza más por obstrucción, ¿verdad?, por alteraciones de la materia fecal, mientras que del lado derecho, ¿verdad?, más anemizante, más sangrante, etcétera, etcétera. No es un 100%, pero cada localización tiene su particularidad. Si tuviésemos un cáncer de colon transverso, puede, por ejemplo, debutar con una masa en epigastrio. Ustedes recuerdan que en el área del cuadrante área epigastrio podemos palpar parte de lo que es una porción gástrica, una porción del colon transverso. Entonces, allí podemos percatarnos de eso. Obviamente, la obstrucción intestinal suele ser el debut en la manera como nos enteramos del diagnóstico, que es una obstrucción intestinal, es la detención de heces y gases, ¿verdad?, por lo menos de 24 horas, y obviamente la mayoría de los casos suelen ser cirugías de urgencia. Resecar ese segmento del colon y colocar una bolsita en la pared intestinal para salvar la situación. Obviamente dolor abdominal, distensión, todo esto ya es dentro del cuadro de síndrome obstructivo. Ustedes saben, detención de heces y gases, en un abdomen doloroso, abdomen inicialmente puede no estar distendido, posterior al transcurso de las horas distendido, o más adelante puede estar ya presentando signos de peritonitis. Presencia obviamente de sangre en heces. No siempre tendremos el tiempo de haber detectado sangre en las heces, ¿verdad? Pero en su mayoría, ya en fases avanzadas, obviamente vamos a tener sangre abundantemente en heces. Anemia, la anemia es muy importante. Depende de la localización. En localizaciones específicas, el paciente puede deambular por varios consultorios públicos y privados estudiando esa anemia y fatiga, anemia y fatiga. Y no es común que estos pacientes vayan a la casa con un ácido fólico o con multivitaminas. Y bueno, obtener por sobre todo
una consideración en pacientes con anemia. Una anemia nada más. Una anemia que debe ser estudiada, no se olviden de eso. Pérdida de peso de causa desconocida, es decir, usted perdió peso, usted no está realizando ninguna dieta específica, entonces sería una pérdida de peso inexplicable, no relacionada con la dieta. ¿Sí? Siguiente slide. En el siguiente slide les quiero compartir, pues, sobre todo la localización y la frecuencia de metástasis. ¿Qué es una metástasis? Una metástasis es la capacidad que esta célula neoplásica tenga de poder invadir otros órganos. Generalmente una célula puede ser no neoplásica, preneoplásica o neoplásica. Lo que nos distingue, una línea que distingue entre las células o ya tumores, ¿verdad?, benignos o malignos, prácticamente son otras capacidades. Típicamente un tumor maligno tendrá la capacidad de generar sus propias arterias y venas, que lo llamamos angiogénesis, la capacidad de tener un crecimiento, una alta tasa de crecimiento celular, tendrá una capacidad exuberante de ir a otros órganos a través típicamente de los ganglios linfáticos, a través de las venas, a través de las arterias, ¿sí?, que lo llamamos justamente invasión linfovascular, y en las metástasis, ¿verdad? Entonces, dentro de este contexto, las metástasis más frecuentes suelen ser la primera estación, que es el hígado. Ustedes saben que todo pasa por ahí, entonces suele ser el primer órgano de estación afectado, ¿sí? En un 30-40% de los casos, primeramente tenemos la afectación hepática. Posteriormente, por orden de frecuencia, tenemos los ganglios linfáticos abdominales. Inmediatamente al marco colónico, obviamente, tenemos adherido el paquete vascular. Dentro del paquete vascular tenemos también, obviamente, a los ganglios linfáticos. Siguiente estación de frecuencia, metástasis. Ya les voy a mostrar que la presencia de afectación de ganglios nos da una estratificación específica. Y bueno, seguimos, ascendemos, ¿verdad?, a otra estación, que es el pulmón, y obviamente por la adherencia, por la cercanía, ¿verdad?, de metástasis peritoneal, glándulas suprarrenales posteriormente, que a veces muchas veces dicen, glándulas suprarrenales, casi nos olvidamos porque es retroperitoneal, está allá, es pequeño, todo lo que quieras, pero crea muchísimo drama. Hemos tenido bastantes casos con síndromes paraneoplásicos debido a las causas de la afectación de glándulas suprarrenales. Pleura, hueso, cerebro, ¿verdad? Si la afectación en cerebro es de malísimo pronóstico, prácticamente la presencia de lesiones a nivel central nos da una malísimas probabilidad de sobrevida, mal pronóstico y mala sobrevida. Se estima que aproximadamente tienen un 0% de llegar a los 6 meses, pero no obstante eso ha cambiado bastante en el transcurso de los años con las nuevas formas de tratamiento. ¿Sí? Vamos a seguir. Sí, ahí está. Bueno, los métodos diagnósticos dependerán sobre qué o cuál fue el motivo de consulta. Repito, si el paciente viene por anemia, estudiar la anemia, hacer frotis de sangre periférico, estudiar las heces, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a buscar en las heces? Principalmente esta macroproteína que es la hemoglobina, la pérdida oculta en heces, y pedir e insistir incluso en forma de heces seriadas. Es decir, la anamnesis nos determinará a dónde vamos a ir. Obviamente en tumores ya rectales, colorectales, es muy importante meter, como se dice, el dedo para no meter la pata. Por lo tanto, a veces podemos percatarnos de tumores bajos, entonces a través del tacto rectal lo podemos lograr. O anoscopía, ¿verdad?, que muchas veces es difícil porque no todos nuestros consultorios están bien equipados con un anoscopio y otros elementos que nos permiten trabajar bien. Y obviamente la colonoscopía es el método estándar
para diagnosticar de formas preneoplásicas hasta formas neoplásicas. Anteriormente se utilizaba mucho el colon de enema por doble contraste, que está en desuso, pero en algunos casos es importante incluso para ver tumores sincrónicos, ¿verdad? ¿Por qué no? Tomografía corre un rol muy importante en aquel paciente con pérdida de peso inexplicable, en otras situaciones de anemia que no se, con otros síndromes, ¿verdad? Hay que ver si tenemos un síndrome de consumición, que sería un síndrome de consumición, pérdida baja, importante de peso, paciente que con mucha fatiga, que no desea alimentarse, etcétera, etcétera. Nosotros generalmente le llamamos a eso a un síndrome de consumición. Bueno, la ecografía siempre es importante, por sobre todo para descartar lesiones a nivel hepática, ¿verdad? Y bueno, no olvidemos también que la videocolonoscopía virtual tenemos a disposición en casos, ¿verdad?, dificultosos. Siguiente slide. Aquí, entonces, haciendo hincapié, no se olviden, test de sangre oculta en heces. Como todo método diagnóstico, podemos tener dos escenarios. Uno de los escenarios puede ser un falso positivo o un falso negativo. ¿Qué significa la palabra falso, negativo o falso positivo? Significa que se encuentra positivo, es decir, hay macromoléculas en heces, pero no fue detectado con el método diagnóstico. O se encuentra, no se encuentra y falsamente nos da en forma positiva, ¿sí? Entonces es un juego que las vidas muchas veces nos hace. Tal vez depende de muchos factores, si el paciente tuvo una buena preparación o si se realizó en un laboratorio conocido, de confianza, ¿sí? Pero no obstante, puede ocurrir eso. Ante la duda, repetir. Y obviamente la sigmoidoscopía es bastante interesante, por sobre todo, ¿no?, porque nos brinda la anatomía patológica. Sepan que en oncología para nosotros es fundamental y ley que el paciente cuente con una anatomía para hablar de un cáncer. Podemos ver un tumor en la tomografía, podemos observar todo lo que ustedes quieran, pero no podemos hablar de cáncer hasta obtener una anatomía patológica, ¿sí? Es nuestro pilar fundamental. Bueno, y obviamente el enema por bario prácticamente está en desuso. ¿Por qué? Porque puede producir altos niveles, obviamente, de presiones intraintestinales e inducir a rotura, ¿verdad? Tampoco no se usa tanto, más con la colonoscopía, ¿verdad? Y bueno, en el hemograma, ¿qué es lo que vamos a ver? Signos de anemia, ¿verdad? Vamos a observar principalmente eso. Y obviamente no se olviden, anoten qué o cuáles son los marcadores a pedir ante la sospecha de un cáncer de colon. El CEA y el CA19-9, o el carcinógeno embrionario, ¿sí? O el CA19-9, ambos. Son los marcadores tumorales fundamentales a incluir dentro de los análisis laboratoriales, ¿sí? Aquí faltaría el CA19-9. Bueno, siguiente slide. Esta es una imagen que les comparto, por sobre todo para hacer hincapié en lo que ya estábamos hablando, ¿verdad? Cómo crecen estas lesiones, cómo van avanzando en el transcurso de los años. Si la agresión persiste, ¿verdad? Generalmente inicia la célula del enterocito normal, recibe muchas agresiones a través de estos altos radicales libres que mutan la particularidad de esta célula, van conformando pequeños cúmulos de células alteradas, que inicialmente son células alteradas, pero buenas, que le llamamos adenomas. Pero si la agresión persiste, si fumamos, si tomamos más cositas, ¿verdad?, en un contexto no genético, obviamente la evolución de la enfermedad nos lleva a mutar, que lo transformamos a unas formas malignas que serían el adenocarcinoma, ¿sí? Iniciamos con lesiones pequeñitas, luego se sobrelevan, luego ya se hacen visibles hasta que vamos creciendo en agresión, ¿sí?, transformando, agrediendo, formando ya lesiones de soluciones de continuidad, en este caso, ¿verdad?, sangrado y obviamente obstruyendo, etcétera, etcétera. El resto de las historias
ya podrán imaginarse. Siguiente. Bueno, en este slide por sobre todo representa un llamado de atención a los hombres, porque en el cáncer de colon afecta levemente más a los hombres que a las mujeres. Entonces, no obstante, ante la presencia de un adenoma, el 25% más afecta a los hombres que a las mujeres, ¿verdad? Generalmente tendrán unos o más adenomas a lo largo de su vida. Entonces, de allí a que estos estudios determinan con método estándar, copian, ¿sí? ¿Seguimos? Buenas, doctora. No se te escucha, no sé si yo más tengo ese problema. Aquí, hola, hola. Bueno, doctora. Sí, tenés que volver a entrar directamente, solo ya te va a aceptar. Dale. Disculpen, era para saber si estaban atentos nada más. Bueno, ¿dónde nos quedamos, doctor Guillermo? Hola, hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, doctora, te escucho. Ahora en breve te digo otra vez dónde quedamos. Dale, dale. ¿Se logra ¿Se logra ver otra vez el slide? slide? Sí, se ve muy bien. Quedamos en la endoscopía, los adenomas, las imágenes de adenomas. Siguiente slide. ¿Me escucharon hasta ahí? Sí, se escuchó bastante bien, doctora. Estaba hablando de que los hombres tienen factor más predisponente que las mujeres. Perfecto, siguiente slide. Siguiente imagen. Muy bien, entonces es prácticamente demostrar de lo que estamos hablando, ¿verdad? Aquí tenemos un procedimiento que se denomina polipectomía. Siguiente, ¿verdad? Reforzando lo que estamos diciendo. ¿Puede pasar el slide? Muy bien. A esto quería llegar. Tenemos un elemento fundamental que es la colonoscopía virtual. ¿En qué consiste la colonoscopía virtual? En aquellos que ya fueron operados, que tenemos dificultades en el acceso o queremos estudiar otros sectores que el colonoscopio flexible no llega.
Esto se denomina colonoscopía virtual. ¿En qué consiste? En dar al paciente, ingerir una pequeña capsulita, una cámara, y eso se va grabando en el transcurso de las horas. Queda grabado a través de una cámara, ¿verdad? Y posteriormente se lee en una pantalla. Se van observando principalmente entonces todas las lesiones, van tomando fotos, ¿verdad?, sobre las principales que se pueden observar. La dificultad de este procedimiento justamente es que no podemos obtener material para anatomía patológica, pero en casos muy, muy difíciles es bastante válido, ¿verdad? Siguiente imagen. Anteriormente, cuando no era tan importante o difícil acceso a la videocolonoscopía, utilizaban bastante el colon por enema, ¿verdad?, con sustancia hidrosoluble. Principalmente nos demostraba, ¿verdad?, que teníamos una obstrucción a cierto nivel, pero no obstante era la única información que podía brindar, ¿verdad? Podemos observar la siguiente imagen. En este caso, ¿verdad?, un síndrome obstructivo, ¿verdad? Aquí prácticamente tenemos cortado la imagen del marco colónico, obviamente entonces con una obstrucción importante. Ya con la utilización de una ingesta por debajo, por enema, ¿sí? Y también contraste por arriba, como pueden observar, bien encargadito el estómago, pero se corta obviamente la administración de esta sustancia. Siguiente imagen. Entonces prácticamente contempla lo que estamos diciendo, ¿verdad? Por abajo con sustancia hidrosoluble, por eso lo llamamos por doble contraste, tanto por la administración por enema, por abajo, y dándole de tomar al paciente. Siguiente imagen. Bueno, algunas palabras para la estadificación. Para que tengan nada más una idea, ¿verdad? Generalmente es bastante difícil la parte de estadificación cuando estamos en proceso estudiando. Suele ser bastante aburrido. Yo de estudiante me aburría muchísimo y bueno, terminé siendo oncóloga, yo no puedo creer, ¿verdad? Me acuerdo que me dormía cuando el profesor de oncología daba clases, increíble. Bueno, espero no se estén durmiendo. Aquí en lo que respecta a esta imagen, ¿verdad?, nos habla por sobre todo, nos comparte una imagen con lo que respecta a la histología, un enterocito, un pequeño sector en el cual sabemos obviamente de las capas, ¿verdad?, mucosa, muscular y la mucosa, submucosa, serosa, muscular externa, y que esto vamos a explicar en el siguiente slide, ¿verdad? Vamos a mirar lo que se conoce como el TNM. En oncología hablamos muchísimo sobre este elemento que para nosotros es una Biblia. El TNM nos habla sobre el T de tumor, el N de la afectación de ganglios y el M de metástasis, que ya se han estudiado hace varias décadas, y prácticamente tras la afectación de cualquiera de estos elementos que se estudian en forma individual, vamos agrupando en lo que se conoce como estadios. Grandemente, ¿verdad?, un T sub 0 sería aquel que no haya un tumor importante. El T1 sería un carcinoma in situ. ¿Cuándo es un in situ? Cuando respeta la lámina propia. Aquel que respeta la lámina propia se le considera un carcinoma in situ. Cuando ya atraviesa la lámina propia, ya hablamos de que ha pasado la barrera, ¿verdad? Ya de un infiltrante. Y bueno, así sucesivamente, tras la afectación de ciertas capas, le van dando valor a 1, 2, 3, 4 inclusive, ¿verdad? Y la presencia de N, espero que anoten esto, la presencia de ganglios, cuando hay afectación ganglionar, en la mayoría de los casos nos lleva a un estadio 3. Guillermo, anote, no se olvide, la afectación ganglionar en la mayoría de las estadificaciones de cáncer nos llevan directamente a un estadio 3. No se olviden de eso. Si eso pueden recordar, voy a estar muy contenta de no hablar de balde. Y bueno, M, la presencia de M ya nos lleva a un estadio 4. Y luego nos peleamos en el T si queda entre un 2 o un 1, ¿verdad? Siguiente. Aquí, ¿verdad?, hablamos nuevamente de que la afectación de cualquiera de esos parámetros nos agrupan en
lo que se conocen como etapas de la enfermedad, ¿sí? Es decir, no hay metástasis, no hay ganglios en una forma que respetó la lámina propia, estamos hablando en estadio 0. Pasó la lámina propia, ya hablamos de un estadio 1, independientemente del ganglio y del M. Tenemos ya un T bastante grande, peleamos entre un subestadio y otro, ¿verdad? 2. Pero hay ganglio, no se olviden, es un estadio 3. Hay un M, no se olviden, es un estadio 4. Muy fácil. Siguiente. Cuando hablamos del pronóstico, ¿verdad? Lo que ya estuvimos hablando de eso, de la recurrencia a los 5 años, ¿sí? En oncología, nosotros no podemos dar un alta, ¿no? Como una persona que está en clínica médica, que completa, por ejemplo, un antibiótico y le damos un alta. No tenemos esa gracia de decir, está usted de alta. Debemos de esperar mínimamente controles de 5 años para adelante. Hoy en día estos controles se han extendido por 10 años, ¿verdad? Para que nosotros los oncólogos tengamos la satisfacción y dar un alta específica. Mientras decimos que la enfermedad se encuentra estable. Bueno, entonces los estadios iniciales sabemos que son potencialmente curables, incluso hasta el estadio 3, y el 4 es totalmente incurable. Pero también con los avances de hoy en día, incluso algunos pueden ser curables. Siempre hablamos del pronóstico a nivel de 5 años, es decir, un estadio 1, 90% de 100 pacientes que se han estudiado, 90 han llegado a los 5 años. Eso significa, un estadio 2, 85% han llegado a los 5 años, en un estadio 3 ya baja grandemente al 60, 40, 60%, y un estadio 4 prácticamente, raramente viven más de 5 años. Así de duro es el pronóstico. Es decir, un paciente con un estadio 4 no suele vivir más de 2 años. Muy, muy duro. Bueno, siguiente slide. En el tratamiento, bueno, prácticamente podemos obtener lo que es la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia, que es mi especialidad, ¿verdad? Y parte de la cirugía, ya sabrán, depende de la localización. No es una cirugía común, típicamente si se puede, debe ser programada, debe incluir no solo la resección de la región afecta, sino también lo que se conoce como vaciamiento ganglionar. No es cualquier cirugía, es una cirugía bastante grande. Y la radioterapia es otro elemento típicamente que complementa el tratamiento, ¿sí? Siguiente slide. Bueno, el tratamiento básicamente no es una receta de cocina para todos, va según la estadificación, ¿sí? Un estadio 0, 1, todos son curables, todos van a cirugía, con eso es suficiente. Y en un estadio 2 ya depende, si hay factores de riesgo, cirugía y luego quimioterapia. Enseguida les hablo por qué. Un estadio 3 típicamente no hay duda que hará una cirugía y luego quimioterapia por ser estadio 3. Y un estadio 4 es bastante discutible, depende del estado del paciente. Podemos hacer una quimio paliativa o cirugía paliativa, o incluso radioterapia paliativa, depende mucho de la situación clínica. Entonces termino con el siguiente slide. Doctora. Escucho. Viste que justamente el tratamiento del estadio 2 es una cirugía y coadyuvante sería que se lleva con la quimioterapia. Sería. Sí, se llevan de la mano. Este slide estoy explicando esa pregunta que estás realizando. Específico justamente en el estadio 2. No, se hace mucho eso. Yo veo que se hace mucho porque yo trabajo en la parte oncológica justamente. Es como un coadyuvante que se llevan de la mano justamente ¿para qué motivo se realiza eso, doctora? Eso es lo que yo quiero saber. Te explico el concepto. La quimioterapia puede ser de varios tipos, pero principalmente en este caso te hablo de 2 tipos. Tenemos la quimioterapia neoadyuvante, que es la nuevo antes de la cirugía, que le llamamos quimio neoadyuvante. O existen casos que se operaron de urgencia y lo hacemos después, que se llama quimioterapia adyuvante.
¿sí? Son conceptos bien distintos. La quimio que viene antes de la cirugía se llama quimio neoadyuvante, si se tuvo tiempo de realizar el diagnóstico previo. Y si es que se operó de urgencia, el paciente ya te viene con su anatomía patológica, no nos queda más que realizar después de la cirugía una quimio adyuvante. ¿Cuándo debe recibir su quimio? De preferencia entre 4 a 6 semanas después de su cirugía. Pero hasta 3 meses prácticamente le sirve, después ya la eficacia del tratamiento va disminuyendo. Termino de dar los conceptos en el estadio 2. ¿Quién va a quimioterapia? Prácticamente aquel cirujano que no pudo resecar, ¿verdad? Por ejemplo, 10 ganglios, menos de 12 es como estándar prácticamente. O aquel que se haya perforado, hizo una peritonitis. No hay duda que irá a quimioterapia por ser, aunque sea un estadio 2. Después de la cirugía irá a quimio. O aquellos que histológicamente, ¿verdad?, son tumores indiferenciados, o la presencia de esta palabra, no se olviden, células en anillo de sello. Muy, muy agresivo la célula en anillo de sello. Y aquellos que presenten invasión linfática, vascular o neural. O recuerden, el que tiene afectación de ganglios linfáticos ya es un estadio 3, ¿sí? Bueno, de mi parte ha sido todo. Espero haber llenado sus expectativas a las órdenes de todos ustedes. Bendecido sábado para ustedes. Muchísimas gracias, doctora, por su charla. A mí me gustó bastante. Yo tenía una pregunta. Si suele recurrir bastante una vez que se haya hecho la cirugía o ya no. Eso depende de ustedes, colegas. Hay colegas, ¿verdad?, de que, mira, la medicina, ustedes desde ahora deben entender lo siguiente. Ningún médico sabemos todo y ningún ser humano es perfecto. Ante la duda, preguntar. Ante la duda, por lo menos consultar en internet. Entonces, muchos colegas operan y el colega cirujano o quien fuese dice, es mi paciente, no le quiero enviar con el especialista porque me va a comer mi paciente. Muchos piensan así. Le están perjudicando grandemente. Ustedes saben que cada uno realizamos un tratamiento específico, sea de la especialización que hemos elegido o de la medicina general al cual nos estamos dedicando. Siempre entender que para tratar a estos pacientes necesitamos a un equipo multidisciplinario. ¿Qué significa equipo multidisciplinario? Significa su médico de cabecera, significa, en este caso, si nos operó un cirujano oncólogo, que es la especialidad de cirugía oncológica, probablemente requerirá una oncóloga clínica, oncólogo clínico que le indique su quimioterapia, psicólogos, nutricionistas oncológicos, ¿verdad? Es bastante complejo el tratamiento para estos pacientes y bueno, la cantidad de pacientes que nos llegan depende de lo que nos derivan, ¿sí? A veces no es fácil que el cirujano general pueda manejar los criterios oncológicos para quimio, pero ante la duda enviar, ¿verdad? La palabra adenocarcinoma es igual a oncólogo. Así es, chicos. Sí, parece que la colega Lucía quería hacer una pregunta más. Te escucho. Buenas, yo quería hacer una consulta más justamente referente a su estadio. La paciente tiene un estadio 2 y carcinomatosis, creo que era. Espérame, voy a buscar. Acá está, se va de cervico. Estoy buscando porque me interesó justamente, porque viste que lo primero que dijeron que se le iba a realizar era una radioterapia. Te pregunto, doctora Lucía, ¿cuántos años tiene tu paciente? 31 años. ¿Femenino o masculino? Femenino, o sea, de cervix, estadio 2.
Y yo quería saber si a esta paciente se le va a hacer primeramente la radioterapia o la cirugía le implementarían. Bueno, es otro órgano, ¿sí? Es órgano Sí, género. pero quería preguntar nomás, sea de Servi estadio 2D. Te explico, te explico. En un cáncer de cuello uterino tenemos las etapas 1, 2, 3 y 4 y se vuelve a subdividir. Generalmente todo cáncer de cuello uterino del subtipo adenocarcinoma, que suelen ser el 95% de los casos, se operan, pueden operarse. ¿Qué tipo de cirugía? Es una anexo histerectomía total más vaciamiento ganglionar. Hasta el estadio 1B1. 1B1. Pasando el estadio 1B1 en el cáncer de cuello uterino, ya no se sugiere operar. Es radio y quimioterapia. ¿Sí? Entonces, a partir del 1B1 ya no es operable. 1B. O sea, esta paciente que me estás refiriendo, un estadio 2, ella debe realizar un tratamiento combinado, radioterapia con quimioterapia. Muchísimas gracias, doctora. Queríamos saber nomás porque era una conocida por acá. Aquí Sin tengo problema. otra Sí, a pregunta, las doctora. órdenes. Dice, doctora, una consulta. ¿La diverticulosis podría Sí. derivar a un cáncer de colon? ¿En qué caso? Muy bien, totalmente. El 100% de los casos de las personas que padecen una diverticulosis, hablamos diverticulosis, cisis, ¿verdad? Inflamación. Hablamos que el estado inflamatorio es pro cáncer, un pasito más al cáncer. Entonces, generalmente depende. No todos los que padecen de una enfermedad diverticular a su vez se cuidan. Unos llevan una perfecta vida, no tienden a desarrollar la enfermedad justamente por el factor protector, que sería obviamente la dieta y todo lo demás. Y si es que obviamente no está mutado algún gen particular, pero si es que es así, tendría un factor, o sea, no va a las formas malignas. No tengo en mente el porcentaje, no quiero bolearte ni mentirte, ¿verdad? Pero aquellos obviamente que no cuidan su dieta, no siguen el tratamiento, la enfermedad se encuentra inestable, prácticamente la evolución de la enfermedad va hacia formas malignas en un alto porcentaje. Todo depende mucho del paciente, del cuidado, pero evidentemente no está más que descrito y demostrado que enfermedades inflamatorias van camino al cáncer, ¿verdad? En este caso cuando hablamos de las enfermedades intestinales. Te debo el porcentaje, doctor Guillermo. Sí, justamente era la pregunta de un colega que leí acá en el chat. Muchísimas gracias por la charla, doctora. Fue de nuestro gusto. Estoy seguro que a todos los que estuvieron acá les gustó y espero que les haya servido bastante. Muchísimas gracias por todo. De parte de la Liga de Oncología estamos muy agradecidos, doctora. Además, chicos, una última cosa que les quiero hacer recordar es que para gestionar su certificado me escriben, por favor. Así yo directamente ya les paso al privado. Puse ahí en el chat mi número para que se puedan comunicar conmigo. Muchas gracias a todos, que tengan una buena noche y espero que les haya gustado. Chao, chao. Espero que todos sean oncólogos, ¿sí? Seguramente, doctora. Muchísimas gracias.